Vez, Edu, que siempre tratamos de adelantarnos a toda la información, vamos a estar hablando más que nada cómo viene el Congreso en el 2026 con sus nuevos desafíos, reformas estructurales, más que necesarias, ambiciosas. Vamos a ver qué pasa. Damián Falcón, quien es especialista en asuntos públicos, y con Damián. Gracias por venir, Damián. Por favor, gracias a vos, Clara. Vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el nuevo Congreso, cómo se reconfigura un nuevo Congreso en un año muy especial porque hay toda una idea de reformas ambiciosas que, por supuesto, a mi entender son necesarias, pero yo soy de la idea que si las reformas se hacen y se decide hacerlas, hay que hacerlas de manera estructural para que los problemas que tenemos no se sigan profundizando. Yo sigo desde hace muchos años el tema de los gobiernos y las decisiones que van tomando en cuanto al tema de reformas. Tengo una mirada bastante crítica de las reformas que se han hecho en la Argentina en estas últimas décadas porque han sido, a mi entender, maquillaje, han sido parches, no han sido reformas estructurales, y que lo que se ha conseguido con esto es que los problemas se hayan profundizado. Por eso creo que se viene un periodo de reformas ambiciosas, a mi entender algo que no tiene que quedar a mitad de camino porque deben ser profundas, estructurales, justamente para no agravar los problemas. Lo convocamos a Damián Falcón, decíamos especialista en asuntos públicos, para que nos cuentes un poco, Damián, el nuevo Congreso, cómo se configura el nuevo Congreso, el rol que van a tener en toda esta movida del año 2026, oficialismo y oposición. Exactamente, Clara. Buenas tardes para vos, para el equipo, para la audiencia detrás de cámara. Efectivamente, tras la elección de octubre del 2025, la Libertad Avanza, el bloque en el Congreso, se fortaleció, pasando de 37 a 93 escaños en diputados y en el Senado de 6 a 19. Esto es importante por dos cosas. Primero, porque los deja muy cerca de obtener el quórum en ambas cámaras, y por otro lado, evitar justamente que esta fuerza política dependa de alianzas volátiles. Mientras tanto, sigue teniendo aliados estratégicos en el Congreso, como es en el PRO, sobre todo para votar leyes relacionadas a impuestos y de seguridad, ya que bueno, es un electorado más afín a la Libertad Avanza. Damián, dijiste algo muy importante. Lo que tenemos que entender o interpretar es que en el año 2026, en lo que tiene que ver con el Congreso Nacional, va a haber un oficialismo con mayor autonomía, y esto le va a permitir avanzar sobre las reformas. Sí, exacto. Ahora en febrero se va a venir el tratamiento de lo que es la reforma laboral. Ya hay tensión, ya hay conflicto con los gremios, por un lado, con la oposición, por ejemplo, con el peronismo, quien está coordinando un poco hacerle frente al gobierno. Es, por un lado, Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también se suma, Clara, un actor clave. Hay que prestar muchísima atención a los gobernadores. ¿Por qué? Bueno, porque intentarán voltear, bloquear el artículo 191 de la reforma laboral, que es justamente el dedicado a lo que es el impuesto a las ganancias, que saldría de la masa coparticipable que reciben los gobernadores. Acá un tema importante. Lo que se va a hacer es tratar de comenzar a debatir por el Senado, por el lado del Senado, la reforma laboral en sesiones extraordinarias, como vos decías, en el mes de febrero. Ahora, ¿qué rol en todo esto? Vos mencionabas recién el tema de los gremios. Ya el sindicalismo comenzó a levantar la bandera de este tema de los derechos conseguidos, de los derechos logrados. Por supuesto. Sí, así es. La estrella en extraordinarias va a ser la Cámara Alta, y esta cuestión que te decía antes, Clara, quisiera retomar, y ya me meto con tu pregunta. No es una cuestión que va a pasar desapercibida, digo. De hecho, quien sigue trabajando
negociando con los gobernadores uno por uno es Diego Santilli. ¿De dónde va a salir? La pregunta que se hacen los gobernadores es, bueno, nos sacan la masa coparticipable del impuesto, ¿de dónde va a salir? Bueno, seguramente sea una negociación uno por uno a través de quizás de los ATN. Ahora, hay una resistencia también, como bien mencionabas, sindical de los gremios. Por un lado, los gremios lo que dicen es que esta reforma que intenta el gobierno va a ampliar la jornada laboral, se habla entre 8 a 10, 12 horas, limitar el derecho a huelga, que esto impactaría directamente en la desarticulación de la estructura sindical. Y por otro lado, el techo salarial. Los gremios lo que están pidiendo es que se siga manteniendo la actualización por IPC. Nosotros estuvimos hablando mucho de reforma laboral. Me parece que acá, si quieren participar desde el tema de ganancias, Sánchez, y del resto de las cuestiones que acaba de marcar Damián, si vos querés sumar algo, Dipache, con respecto a esto, pero la realidad es que el ruido, uno de los ruidos va a venir por el lado del sindicalismo, por esto que yo decía, que se amparan o levantan la bandera de la protección de los derechos adquiridos. No sé si ustedes quieren sumar algo. Yo quería hacer una pregunta a Damián respecto de lo que es modernización laboral. En tanto en cuanto los capítulos que tienen que ver con economías de plataforma. ¿Qué está pasando con esto de economía de plataforma, la modernización del trabajo? ¿Y qué está pasando en relación a esto que se dice mucho es... ¿qué pasa cuando yo soy trabajador hacia atrás? Porque los gremios salieron a decir, bueno, esta nueva ley genera un problema sobre los derechos del trabajador. Claro. ¿Sobre qué derechos del trabajador? ¿Sobre bueno, los futuros o los presentes? Hay una discusión, justamente la tensión es por cuál narrativa va a imperar. Si es la narrativa del gobierno que empuja la modernización laboral, el blanqueo de más trabajadores que hoy se encuentran en el mercado negro o por fuera del sistema formal, y la otra que yo comentaba antes, que era la de los gremios. Los gremios, en cambio, dicen, no, mirá, hay un meme circulando por todas las redes sociales, justamente que lo que pretende la ley es más bien todo lo contrario. La narrativa de comunicación es tan importante porque, bueno, el gobierno viene ganando, sobre todo en la opinión pública, en los medios y en la ciudadanía. Te iba a preguntar el tema, ¿qué espera la opinión pública o en qué lugar está parada la opinión pública con este tema del nuevo Congreso con reformas tan ambiciosas por parte del gobierno? Ahí está, Clara. Les decía entonces, el gobierno, una de las narrativas que viene ganando es la narrativa de la inflación. En el presupuesto 2026, lo que pretende el gobierno es llevar la inflación anual entre un 10-19% versus el 30,4% que terminó siendo el 2025. La otra es la nueva casta, la nueva política versus la casta. Si al gobierno le sale bien este año, va a poder decir un poco que se legitima su discurso, su narrativa, su relato sobre la política, sobre todo porque la ciudadanía viene acompañando estas propuestas del gobierno. Damián, acá Damián Falcón mencionaba el tema de los objetivos que hay planteados desde lo económico, valor del dólar, la inflación, el crecimiento de la Argentina en el presupuesto 2026. ¿Todo eso tiene como índices o números muy ambiciosos o puede el gobierno llegar a lograr estos objetivos? Dami Dipache, desde lo económico, ¿no? La verdad que el mercado ve que hay diferencias. De hecho, se está viendo un crecimiento que sería menor al del 5%. El mercado lo está estipulando entre el 3,5% y el 4%. Hay organismos internacionales que lo ven del 4,5%, pero ninguna estimación llega al 5%. La inflación, el mercado la puede llegar a ver en 20%. Y los niveles de tasa bajando, pero quizás tampoco bajando tanto.
Y el tipo de cambio, ya el presupuesto estuvo mal porque era 1.425, Clara, eso es imposible que se dé. Pero el gran dato es que cualquier agente económico privado reconoce los desvíos, pero no reconoce que en esos desvíos haya un cambio brutal como pasaba en presupuesto, que la inflación decía 60 y terminaba en 211, o decía 30 y terminaba en 118. Los desvíos son menores, el mercado lo contempla y eso es muy bueno. Tengo una pregunta para Gaby, Damián, ¿sí? Sí. Para Falcón. Damián, hablábamos recién del artículo 191, ¿no? Hablábamos justo antes de arrancar el programa atrás de cámara. Y bueno, esto tiene un impacto enorme en la coparticipación de las provincias. ¿Se prevé cómo tal vez pueda llegar a compensarse eso de alguna manera? Claro, es justamente la negociación que viene en el off, ¿no? En el on, o sea, para el discurso, para los medios, para la opinión pública, seguramente sea uno, bueno, está el ministro del Interior, las espadas nuevas que llegan al Congreso. Hay que observar muy bien, sobre todo ahora en febrero, que se viene el cambio, la renovación de autoridades en el Congreso, la figura de Patricia Bullrich. A mí lo que me cuentan justamente en el off, que va a tener un rol preponderante para tallar justamente este tipo de reformas y defender las propuestas del gobierno. Ojo, Damián, con lo que pregunta Gaby, no es un tema menor. Básicamente, ¿por qué? Porque el tema recaudación es muy finito, previo a una reforma tributaria, y hay que negociarlo ahora. Básicamente, ¿por qué? Porque antes existían las transferencias discrecionales, antes existía coparticipación direccionada. Bueno, ahora la situación que podés llegar a tener es que aquello que no se negocie bien, después, ¿sabés cómo se llama? En las provincias ingresos brutos y en los municipios tasa. Ojo con esto. Bueno, algo también que está pasando justamente, no todos los senadores se tomaron vacaciones durante el mes de enero, muchos enviados por sus gobernadores. A mí me gustaría ver cómo va a terminar jugando en todo esto, por ejemplo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que viene acompañando la mayoría de las iniciativas del gobierno. Sin embargo, su senadora nacional, Flavia Rollón, ya está trabajando precisamente para hacerle por lo menos modificaciones a los artículos relacionados con los FAL y con esto del impuesto a las ganancias. Todo esto lo vamos a ver y se va a terminar definiendo durante el mes de febrero, porque ya las negociaciones con el tema de los gobernadores comenzaron. Pregunto, porque hay un punto de la reforma laboral que tiene que ver con ganancias. ¿Qué ampliamos? Damián Falcón, te pido breve, porque ya tengo que cerrar el programa, lo que quieras agregar. Muy bien. Muy corto. Seguridad y orden público es otra de las narrativas que el gobierno viene ganando en la comunicación con la opinión pública. No así, por ejemplo, con el financiamiento universitario y el educativo. Y es un año clave para el gobierno si pretende reelegir. Entonces, tiene que tener muy en cuenta el discurso relacionado con la transparencia, los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción. Para contarles algo que se difundió porque comenzó el 6 de enero, el pasado 6 de enero, los planes sociales que se van a reconvertir en programas de capacitación, en programas de trabajo. Más específicamente, el plan social es el que nosotros conocimos como Potenciar Trabajo. Recordemos que en el 2024 desaparece el Potenciar Trabajo, donde había aproximadamente 1.300.000 beneficiarios. Se crean dos programas sociales que son Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, y este 1.300.000 de Potenciar Trabajo que desaparecía fueron transferidos a estos dos nuevos programas sociales. Volver al Trabajo, a Volver al Trabajo se transfirieron 900.000 personas que eran menores de 50 años, que tenían la posibilidad a través de capacitación poder insertarse o reinsertarse en el mercado laboral. Los otros 400.000 que quedaron de Potenciar Trabajo se derivaron a acompañamiento social, mayores de 50 años en este grupo y mujeres con 4 o más hijos, de alguna manera como para compensar, para colaborar, para ayudar en todo lo que tiene que ver con el día a día y la asistencia alimentaria. Lo importante de todo esto es que empezó una prueba piloto con beneficiarios, con titulares de Volver al Trabajo, donde van a iniciar un curso de capacitación de 2 meses
es decir, 8 clases en 2 módulos de 2 meses. El requisito es contar con el 70% de la asistencia. No van a perder el plan social en el mientras tanto, que en este momento son 78.000 pesos. Y el tema es que se capacitan en lo que es pintura de obra. Esto de alguna manera es la certificación que van a recibir. Esto es un esquema que se arma en conjunto, que se hace en conjunto entre el Ministerio de Capital Humano y pymes y empresas, todas del sector privado. La realidad es que lo que se pretende es que estos cursos de capacitación sean un puente para que la persona termine insertada en el mercado de empleo real. ¿Qué significa? Que no termine en la informalidad y que no termine en el mercado no registrado. Me parece muy buena esta medida. ¿Por qué razón? Porque hacía años que a la gente que estaba cautiva de la asistencia social había que darle herramientas educativas, había que darle herramientas de capacitación para que pudieran insertarse en el mercado laboral, y gracias a Dios estos programas sociales no tienen más intermediarios, que lo único que hicieron estos intermediarios fue convertirse en gerenciadores de la pobreza y dejar cautiva a toda esta gente fuera del mercado laboral, cuando lo único digno es la cultura del trabajo. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado, gracias Damián Falcón, gracias Damián Dipache, gracias Gabriel Sánchez y especialmente gracias a ustedes por la compañía de cada sábado. Chau, descansen.